Un podcast donde los extremos se contrapesan. Donde lo sublime no supera lo poético. Donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin. Esto es Arrecholados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo jueves de Arrecholados. Ya extrañábamos estar aquí de nuevo grabando. Los que no saben, tuvimos que como 3 semanas sin grabar, ¿verdad? Pero ustedes no vieron. Nos fuimos a un pequeño break, sí. Pero obviamente fueron 2 semanas previas muy intensas, sí. Grabando 2 episodios por semana y grabando algunas cositas que les estamos preparando. Uy, sí, que se vienen. Entonces, ahora sí que sí sentimos las vacaciones, sí. Porque no dejamos de dejarles contenido a ustedes. Exacto. Pero nos fuimos a relajar un poco, porque bueno, somos obsesivos. Presentes pero ausentes. Y otra vez acompañados aquí de Alejandra Castañeda, Lorena Cisneros. Traemos un tema raro, como siempre. Sí, como son los temas de Lore. A ver, Lore, platícanos, cuéntanos, dedúcenos. Pues estoy segura que el tema de hoy les va a gustar a las dos. A ver. Primero porque yo sé que Ale, esto es una de sus cosas favoritas, los atesora, en la pandemia fueron sus fieles compañeros, así que eso de lo que estoy hablando va a ser el personaje principal del episodio de hoy. Y a Vale, sí, exactamente. Sí. Y a Vale porque pues el matiz que va a tomar aquí el tema de hoy sin duda es curioso, misterioso y hasta a lo mejor un poquito escalofriante. Ay. ¿Pero hablas de Don Porfis o no? No, ahora sí le fallaba Vale. Es que ya hablamos mucho del amor de la vida de Vale, o sea, ya parece que las 3 estamos enamoradas de Don Porfis. Ay, no, como me acuerdo cuando dijo, es el amor de mi vida. Y es que lo dijo de verdad con mucho sentimiento. Nunca le habíamos visto decir eso por nadie. No, así. Quédate con quien te lo diga con ese fervor que Vale se lo dice a Don Porfis. Que ni está aquí Don Porfis, así que... Hace como 200 años que no está aquí, pero bueno. Don Porfis en el más allá. Híjole, ¿por qué no viví en esos tiempos? Ahí estaba, mi mujer ideal. ¿Para qué se adelantaba? En otra vida será Don Porfis. Pues empecemos con la acción poética Arrecholados. Y dice así: todos queremos lo que no se puede. Somos fanáticos de lo prohibido. Mario Benedetti. Uno de mis poetas favoritos. Y si es cierto, poco no. Sí. Si no huele a peligro. No es atractivo. No es atractivo. Pero sabes que es como en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando no entiendes algo, incluso hasta del trabajo. Sí. O sea, la verdad es que sí, que te esmeras hasta que lo entiendes y hasta que lo dominas y llega el punto en el que ya lo entiendes y todo, que ya se te hace sumamente normal. Sí, como que pierde el sabor. Sí. Lo mecanizas. Exacto. Pues a lo largo de la historia han existido prácticas, creencias, objetos, hasta personas, que ya sea por alterar el orden establecido de las cosas, por representar un tabú, o hasta por atentar tácitamente al mandato divino, han sido catalogadas como prohibidas. Y en este episodio, pues ya les adelanté, les contaré sobre los libros que fueron prohibidos en el pasado, los que hasta hoy en día mantienen la misma clasificación, ya sea por la información que guardan entre sus desgastadas páginas, o hasta por la letalidad de su esencia. Para que ya se den una idea de qué va a ser. Sí, ya más o menos me estoy imaginando. Sí. Pero son libros, es lo que más le gusta a Ale. Claro que sí. En nuestro país, México, existe una larga lista de libros que en su momento fueron prohibidos, ya sea por la iglesia o por el Estado. El primer libro es uno de los favoritos de Vale. A ver, Vale, ¿cuál será? ¿Mexicano? Ajá. Ahora. Sí. Ahora. Sí, no, libras. Pero si Vale lo hubiera intentado leer por allá del 2001, seguramente ya me la andarían quemando en leños verdes. Te les contaré por qué. Efectivamente, se trata de Aura, una de las grandes obras literarias del escritor mexicano. Exacto, Carlos Fuentes. No, así se ve que a Vale le gusta. Vale, ya venía preparada, Vale. De hecho, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo una camisa. ¿De Aura? Con una frase de Aura. Sí. Ya traíte en la maleta. Sí. ¿Saben qué? Yo tengo una playera
Porque antes del episodio que hablamos de Neruda, yo les he dicho que uno de mis poemas favoritos era de él. Era porque después de lo que supe, pues sí, realmente tuve que cambiar de parecer. Pero tengo una playera que también tiene una frase sota de él. Entonces... ¿De Neruda? De Neruda. Sí. Tengo que ¿Y ahí la tienes todavía? Sí, y me encanta esa frase, pero creo que tengo que replantearlo. Pues... Le voy a poner así. Tachado. Tachado. ¿No? Censurado. Censurado. Pues sí, efectivamente es una obra de Carlos Fuentes y que en su momento fue parte del fenómeno conocido como el boom latinoamericano, que también a Vale le gusta mucho el boom latinoamericano. La historia de Aura transcurre en el año 1962 en la Ciudad de México y trata sobre Felipe Montero. Si digo algo que no es, Vale me dirá, porque ella es la experta. Y Vale, a ver. Felipe Montero es un joven historiador que trabaja como profesor y cuya travesía comienza cuando encuentra un anuncio en el periódico en el que se solicita a un profesional de su área a cambio de una excelente paga. El trabajo de Felipe consistirá en organizar y terminar las memorias de un general para que puedan ser publicadas. Y de ahí, pues ya no les voy a contar más para no hacerles spoilers del libro prohibido, pero hasta donde les conté, pues no suena un libro como que realmente tenga algo por qué ser prohibido. Pero, de acuerdo con la Enciclopedia de la Literatura en México, esto es lo que dice la enciclopedia, es una de las novelas más embrujadas de la literatura mexicana. Una lúcida y a la par alucinada exploración de esa zona del arte donde el horror engendra la hermosura, donde lo verdadero es imposible, donde el amor sacrifica la vida y la inmortalidad tiene un precio que algunos están dispuestos a pagar. Sí. ¿Sí, vale? Sí, está muy buena. A ver, sin hacernos un spoiler, ¿por qué es prohibida? A ver, tú dinos. No entiendo por qué prohibida, de hecho eso no lo sabía, pero el historiador se enamora de un personaje al que le da clases, que está joven, pero no existe. O sea, es un fantasma, es una ilusión. ¿Y le da clases? Sí, le da clases, porque se supone que está también una anciana en esa casa, y ella es Aura. Pero él ve a la persona joven. Ah, pues puede, ahí está. Sí, ahora sí ya se me antojó. Sí, yo también. Sí. Yo cuando estaba haciendo eso dije, porque nunca he leído este libro. Fíjate que yo lo veía así como que pues es de los más vendidos y todo, y como que nunca me llamó la atención, pero ahora que dices esto, habrá que leerlo. Sí, hay que pedirlo, Lore. No, ya esas tiendas de libros en línea, ya no se tienen en la ruina. Sí. La neta. Pues a pesar de ser publicada en 1962, en el 2001, a un boomer se le ocurrió que Aura era una obra sumamente inapropiada. El problema fue que este boomer era el entonces secretario del Trabajo. Un día encontró a su hija leyendo la novela y le dijo que era una lectura inapropiada para los jóvenes de tercero de secundaria. ¿Sí, vale? ¿Es inapropiada? Hay peores. He visto cosas peores. Sí. Oye, tan solo váyanse a ver series y hay cosas peores. Pues tanto fue su disgusto que acudió con las autoridades para que el libro fuera prohibido en las escuelas. Por si no fuera poco, lo que estaba haciendo para tratar de que se prohibiera, provocó que despidieran a la entonces maestra de su hija, quien les había pedido que leyeran ese libro. Qué mala onda. Sí, pobre maestra. Es cultura, son libros. Exactamente. Son escritores mexicanos. Sí, pero pues el otro tenía un chorro de peso, pues claro que pobre maestra ahí la llevó. Pues entonces se desató la batalla campal y mientras que muchos políticos apoyaron la idea del secretario, escritores como Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis defendieron la obra de Carlos Fuentes porque para ellos pues, no tenía nada de inapropiado. En el 2008, durante la Feria del Libro en Guadalajara, Carlos Fuentes opinó al respecto sobre pues esto que hicieron de que querían prohibir su obra y dijo lo siguiente: cuando un libro es objeto de un acto de censura, como que resucita el libro. Ahora fue objeto de un acto de censura que yo agradezco. Sí. Porque gracias a esa censura se multiplicaron las ventas del libro, que brincaron a 20,000 ejemplares a la semana. Entonces, pues, siempre hay que ver el lado bueno a las cosas, ¿verdad? Como dicen que no hay mala publicidad. Exactamente. No hay mal que por bien no venga, dirían las abuelitas. Sí. Y qué bueno, ¿no? Porque son
son obras que no les dieron como tanto auge en su momento. Sí. O sea, para mí de Carlos Fuentes creo que es la mejor novela que ha tenido. ¿Sí? Sí está. O sea, son 70 hojas. Está chiquito. Está muy chiquito. Está chiquito, pero sí, está muy bonito. Hay que leerlo, Ale. Sí, la verdad, la tarea. En una sentada, pues lo leen, anímense. Vas a ver que sí lo voy a buscar y lo pedimos. Sí. Va. No le hace que esté prohibido, ustedes léanlo. Lo vamos a leer, le vamos a entrar al ruedo. Otro de los libros se llama Los días terrenales, una obra escrita en 1949 por José Revueltas. Fue prohibida por considerarse una fuerte crítica al Partido Comunista Mexicano. Sí. Sorry. Sí, pues. Y una acusación contra el dogmatismo marxista de los integrantes del partido. Tan fuertes resultaron los ataques que el escritor mexicano tuvo que retirar el libro del mercado para, en sus palabras, corregir los errores, entre comillas. O sea, quitarle todo aquello que consideraban que era un ataque directo. Ahí sí no tuvo de otra, porque como quiera, pues lo que le pasó a Carlos Fuentes, intentaron prohibirlo y quitarlo de la venta, pero no pudieron. No pudieron. Ajá. Y acá pues sí, literal, tuvo que retirarlo y pues cambiarlo. Híjole. Ni modo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no. Otro de los libros es La sombra del caudillo, una novela escrita en 1929 por Martín Luis Guzmán, pionera de la novela de la Revolución. Este libro narra la masacre de Huitzilac, ocurrida en 1929. Prácticamente se trató de una masacre que ocurrió sobre un grupo de opositores a la imposición que en su momento hizo Plutarco Elías Calles para devolverle el puesto a Álvaro Obregón. Entonces, como ellos estaban oponiendo, pues los quitaron del camino. Este libro hace una fuerte crítica al caudillismo que imperó en México durante la Revolución y evidenció los manejos turbios de Álvaro Obregón. Entonces, pues, claro que había mucha gente a las que pues, no les iba a gustar eso. Sí, no, que obviamente sacaban muchas verdades que no querían que se escucharan, ¿no? Oye, pero qué chido, o sea. O sea, es como si ahorita sacaran un libro y explicaran muchas cosas de lo que pasó con los 43. Pues obviamente todo el mundo ahí, ¿por qué es eso? Pero está padre, porque al final de cuentas esos libros, o sea, puedes ver como una nota periodística que tienen mucho valor y ver cómo ciertas investigaciones dan hasta para un libro. O sea, es como que dices, no manches, o sea, los periodistas dan la vida por hacer una investigación y por informar a la gente. Y pues sí se debe valorar eso, o sea, mínimo, pues darte la tarea de leerlo. Claro. Como era de esperarse, el gobierno advirtió a la editorial que Guzmán no publicaría ningún otro libro ambientado en la Revolución. Que si él escribía otro parecido y ellos lo publicaban, le cerraban. Entonces, pues ya. Ese fue el único y ya. Si vieran los TikToks ahora. ¿Verdad? De Emiliano Zapata. Sí, de Emiliano Zapata. Sí, a ver, prohíbanlo. Sí, a ver, poniéndolo ahí con la bandera gay porque era bisexual y no sé qué tal. Los tan buenos. Ya sé. Sí, pues es que también me imagino que antes era un poco más sencillo porque también no era como ahora que la información está al alcance de todos y que pues si prohíben algo todo el mundo levanta la voz en su momento y antes pues sí era un poco más complicado. Y que además ahora todo mundo puede publicar, o sea, antes ocupabas, no sé, una máquina de escribir o cosas así como ciertos insumos para poder hacerlo y tener una imprenta que te pudiera reproducir esto. Y ahora todo mundo con un teléfono, pues fácilmente puede publicar algo. Una página en WordPress y ahí estás. Exacto. Otro de los libros se llama Memorias de mis putas tristes. Ese sí lo leí, obviamente. ¡Ay, qué culta! En la secundaria. Oye, sí sé. Sí lo leí. Yo pasé con 10 literatura. Ale. Bueno, ya mínimo pasaba algo con 10. En la secundaria. Después me regeneré. Ale sustituyendo el matemáticas, pues yo pasé con 10 matemáticas con literatura. No. Que no digamos esto que mi papá leyera. Que mi papá de Ale, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal para merecer las matemáticas? O sea, lo que no has de ver en tu casa lo has de tener. O sea, perdón, papá. ¿Qué le vamos a hacer? Pero en literatura, ¿qué tal? Siéntase orgulloso. Sí. Soy ñoña. Pues sí, este libro, Memorias de mis putas tristes, fue escrito por Gabriel García Márquez. Y narra la historia de un anciano que para su cumpleaños número 90 decide regalarse
una noche de pasión con una niña virgen que termina pues enamorándolo, o al menos él se siente enamorado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? ¿Quién estaba enamorado? ¿No era amor? ¿Eso qué era? Yo no lo he leído. Yo creo que más bien es como, pues obviamente en la situación, o sea, es como... Es enamoramiento. Y a lo mejor ¿pero como de el quién? salir de ¿De la él? rutina, ¿no? Sí, yo siento que de él. Sí, porque Sí. creo que una niña, No, sé. pues no. No lo procesas No. bien. ¿Cuántos años se supone que tenía la niña? No lo recuerdo, es que acuerdo. digo que lo leí hace mucho tiempo. ¿Y está fuerte el libro? No tanto, bueno, creo que sí está como un tanto explícito. No, sí está explícito. Sí. O sea, ay, no lo recuerdo bien, pero sí está un tanto explícito. Ajá. Y claro, obviamente, si lo vemos en aquellos tiempos, pues Sí. claro que si fue, si hoy en día, por supuesto, te dicen eso que nos estás diciendo ahorita, pues claro que te quedas así de, oye, no. Sí, ajá. Ajá, o sea, sí está como que Sí. de pensarse, o sea, sí es como decir, si no es algo consensuado, Ajá. no sé, está demasiado difícil Sí. de procesar, ¿no? Pues sí, precisamente por eso en su momento fue muy criticado por los sectores feministas. Tanto revuelo causó que incluso Irán, un país que no es demasiado susceptible a promover los derechos de las mujeres, terminó prohibiéndolo. O sea, ellos que no le dan pues mucha Crédito. importancia a esta parte, aún así lo prohibieron. Entonces, ¿hasta dónde llegó, verdad? Sí. Es que sí es mucha la diferencia. Sí. Incluso desde el mismito nombre, o sea, ya desde ahí Sí. te dice, agárrate. Ah, caray. Ah, caray, está fuerte, está fuerte. Potente. Sí. Inclusive tiempo después en nuestro país se intentó hacer una adaptación cinematográfica, pero la periodista Lidia Cacho se opuso por considerar que la Bien, trama de la Lidia. historia fomentaba la pederastía, Sí. mientras que otros aseguraban que la película simplemente contaría la historia de amor de un anciano. ¿Ustedes por qué se inclinan? ¿Sabes que yo? ¿Están de acuerdo con Lidia? Yo sí. Yo siento, o sea, sí y no. Porque culturalmente a lo mejor en ese momento era bien visto. Y era muy normal. Y era muy normal. Bueno, sí, eso sí. Es también que volvemos verdad. a lo mismo como pasó con Pedro Infante, que decían que era pederasta, porque le gustaban las de 14 y 15. Pero si nos vamos a esos tiempos, que tuvieras 14 o 15 ya te podías casar. Y era como que la edad, ¿no? Ajá. La que... Eran culturas muy distintas. Ya ahorita, pues ya si te casas a los 12 con uno de 40, Sí. pues ahí sí ya está. Ya algo no está... Sí, no está Sí, bien, hasta no está las bien. parejas de antes, o sea, por ejemplo, los duques o así, Sí. las esposas eran niñas y ellos pues ya casi Sí. viejitos y estaba bien, como dice Vale, y era sí. normal. Entonces, pues sí, también es cierto. Sí. Y es que sabes que, por ejemplo, era lo que comentaba, o sea, en el caso de decir, bueno, pues es una situación consensuada, pues bueno, o sea, ¿qué se le va a hacer, no? Si ya está Sí. siendo consensuado, pues adelante, creo que cada quien es libre de decidir con quién estar y todo. Pero en esta situación, cuando se hace de manera obligando a las niñas, pues creo que sí es algo, no sé, o sea, hasta de pensarlo, si es algo que dices, pues no es correcto, Exacto. ¿no? Entonces, dado también la sociedad en la que vivimos ahora, o sea, que ya se ha hecho más visible este tipo de casos de abuso y así, pues como que sí, pues te pones un poquito más Ajá. alerta, ¿no? O sea, de decir, pues a cuántas niñas no las vendieron por regalar una vaca y cosas así, entonces está complicado. Sí. Sí. Sí, es como que tiene puntos de vista Sí. Necesitas mucho complicados. criterio. Mucho Sí. criterio, exacto, mucho criterio. Es que yo creo que depende de donde lo mires, porque Sí. si lo vemos de nuestra parte está mal, Ujú. si lo vemos de su parte no, Ujú. porque es algo en lo que ellas ya están. Ujú. Y es como de, bueno, o sea, pues así es. Es mi época, esto es lo que me Exactamente, toca vivir, exacto, ¿no? Exactamente. Pues Está hasta el canijo, está momento, canijo. todos los libros que les he mencionado han sido blancos de prohibición, pero por el Estado. El gobierno ha sido quien los ha querido prohibir. Pero como les mencionaba en un inicio, la Iglesia Católica también fue responsable de la prohibición de muchos otros títulos. Y como podrán imaginarse, también formó parte de los delitos que castigaba la Santa Inquisición. Si tú leías Porque alguno de sus libros prohibidos, ibas ajá. al infierno. Sí. Ay, qué emoción. Vale. Y vale, ¿en serio? ¡Ah, qué bonito! ¿Cuándo? Igual que bueno, ya leía. Ya leíste Dije que dos, apuro a leer Vale. más. Qué bien. Ya leíste dos de Ya esos. llevas dos prohibidos, vale. Pronto seré Madame Satán y estaré al lado izquierdo del Señor Oscuro. Las metas de vida de Valeria. No es cierto. Ya le perdona la Ya señora. me voy a traer, ¿saben qué? Un spray con agua bendita. Ya le Tranquila, vale, tranquila. ¿Qué tal?
No sé a lo que no tiene que llegar. Y es que a mediados del siglo XVI, la Iglesia Católica aseguró que, basado en el derecho de custodia de sus fieles, la integridad de la fe y la permanencia de las buenas costumbres, se dedicaría a eliminar todos aquellos textos que fueran clasificados como prohibidos. Hasta la Iglesia creó un área específica que se encargase de esa tarea. Se trataba de la Congregación del Índice de los Libros Prohibidos, que fue una institución creada por el Papa Pío V en 1571. Y lo que hacía esta congregación era revisar obras impresas mediante la opinión de consultores, teólogos y especialistas eclesiásticos. Atender a las denuncias sobre libros sospechosos, o sea, por ejemplo, si yo leía un libro y decía, es que como que este libro dice cosas que no van de acuerdo a la fe católica, pues era un libro que tenía que analizarse para ver si tenía que prohibirse. Y negar la aprobación de la circulación de textos que consideraban dañinos para la fe y la moralidad cristiana. O sea, si ya le quería publicar un libro, primero tenía que pasar por ellos para ver si sí se podía publicar o no. Eran el jurado. Ajá. Jurado publicador. Así mero. En este índice, además de enlistar los libros prohibidos, los inquisidores señalaban las sanciones a las que se hacían acreedores quienes leyeran estos libros o los editaran. Híjole. Uh-huh. Y pues iba así desde los castigos más pequeños hasta excomulgarte o tenías que pagar multas, tanto porque leyeras como si los escribías, si los editabas, si los publicabas. Cualquier cosa que hicieras con ellos. De todo. Puro dinero. Sí. Multas, o sea. Ajá. Unos azotes, no sé. Ay, no pienso pagar. Azóteme. Hombre, vale. Ya tráete el expresito, vale. Ya vale como Federica Peluche. Azóteme. No tengo dinero para pagarle, pero azóteme. Pues, Valeria. No. Este índice tenía 3 partes. La primera... ¿Qué te andas imaginando, Ale? No, es que da mucha risa. Como que Vale se supera cada vez más. O sea, ¿sí, verdad? Dice una cosa y como que nos da mucha risa, pero luego dice otra cosa que no te esperas. Queríamos sin Vale en el podcast. No. Y Vale, a eso me dedico. Esa es mi especialidad. Vale, como Shrek, gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. La primera parte de este índice señalaba los nombres de los autores. La segunda, los títulos de los libros. Y la tercera, los títulos de los libros que eran anónimos, que no pues se desconocía el autor. Para que un libro se considerara como prohibido, debía tomarse en cuenta 16 reglas que podrían resumirse en 4 grupos. Las obras que contradecían a la fe católica, evidentemente. El segundo grupo, las obras que trataban sobre nigromancia y astrología. Obviamente. Y que por ende fomentaban la superstición y los falsos valores morales. No, pues a mí ya me hubieran castigado, ¿verdad? No te hubieran azotado. Digo, vale, pues ya azóteme. Yo sí tampoco tengo dinero. Tú sí pasarías directo a los azotes, ¿no? ¿Ahora cuántos me tocan, oiga? Mire, pero ahora dile acá, porque... Oye, otra vez. Ya le tenían hasta su celda y todo. Otra vez. Se le oiga. Ya se sabe el protocolo. No. Y en este apartado se incluían también aquellas obras que hablaran sobre amores que dañaban las costumbres cristianas. O sea, cualquier cosa que hablara sobre infidelidades, homosexualidad, o incluso porque había libros también que narraban historias de que se enamoraban de algún eclesiástico o algo así. Entonces, cualquier libro que hablara también de esto, pues también se consideraba dentro de la segunda categoría. El tercer grupo abarcaba las obras publicadas sin nombre del autor y que contenían doctrinas dañinas para la fe. Y el último grupo lo conformaban las obras completas o fragmentos de ellas que atentaban contra la buena reputación del prójimo, ya fueran eclesiásticos o civiles. O sea, si hablé mal de un político... También. Ajá. Esa libertad de expresión. O sea, ahí sí ya era mucho, porque ya no era que afectara la fe cristiana o que fuera, no sé, de astrología o lo que sea, sino de que estás hablando mal de alguien que a mí no me conviene que hables mal. Y ya, estaba prohibido. Oye, ¿sabes? Ahorita que dijiste que de las relaciones prohibidas, me acordé que en TikTok
nuestra fuente de confianza, ya saben. Hay un padre. ¿No lo han visto? Un padre güero. Sin comentarios, ¿está? Que el padre de TikTok. Entonces. Perdón. Entonces, hagan de Perdónala, Dios. Una chava hace el trend donde dice: señora, ¿cómo su hija va a estar bien? Si a su hija le gusta este güey, te sale el padre. Y el padre, no está bien. Entonces me acordé de eso y me dio mucha risa. Así la Inquisición. No, eso no está bien. No está bien. Yo vi otro padre que le decían, padre, ¿es pecado que me guste? Y le dicen, no, hija, pues qué buenos gustos tienes. Es que salen con cada cosa que neta así te da risa porque no te esperas esas preguntas. Y el padre, Dios hace cosas de bien hechas, hija. Y luego, espérate, también ese padre que lo retaron que iba a haber peleas de box entre tiktokers, que retaron al padre. Entonces sale un chavillo así que yo reto al padre de TikTok y el padre sale que hace un chorro de ejercicio y así luego, no, padre, no era humillarlo y que no. Es como que andan muy modernos los padres. Sí. Pero bueno, sigamos. Ya me sale y nosotros echándole agua bendita, vale. Ya sé. Y me entras en cosas peores. Ya sé. Pero me acuerdo de eso, que no está bien. Así la Inquisición. Así, no está bien. Ay, no. A su vez, la Inquisición determinaba la categoría de prohibición, porque un libro podría ser prohibido incluso para quienes tenían licencia para leer libros prohibidos, porque en ese entonces sí, o sea, por ejemplo, si nosotros éramos eclesiásticos, se supone que nosotros sí podíamos leerlos para determinar que estaba mal y así, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor yo era como que la principal y yo les decía, yo sé, Ale, que tú tienes licencia para leerlos porque tienes que analizarlos y todo, pero este que acaba de llegar, este sí no. Este no puedes. Ajá. Entonces, eran como que los prohibidos así más fuerte. Oye, de todo lo que... O sea, de todo lo que se escribió y que no se sabe, se destruyó y todo eso, pues, qué cosa, ¿no? Un mundo desconocido. Luego estaban los prohibidos en su totalidad, que pues son también ya de los que ya hemos hablado. Y por último, estaban los libros que eran mandados a expurgar, es decir, que solamente tenían palabras o ciertos párrafos censurados. O sea, los volvían a editar y les quitaban, como las películas cuando las censuran, así, o sea, les quitaban esas partecitas y luego ya quedaba. Y vale, así que chiste. Así no se ve igual. Pero como dijimos en un principio, a todos nos atrae lo que es prohibido. Y en la Nueva España esto no era diferente. Si bien eran muy pocas las personas que tenían acceso a libros, o incluso que sabían leer, a todo el mundo le llamaba la atención tener consigo al menos por unos segundos uno de esos libros prohibidos. Me sentí la adrenalina. Sí. Imagínate, ahora es tan normal comprar un libro. Sí, pero imagínense en esos tiempos. Tengo un libro prohibido. Sí, no, rápido lo lees. ¿Yo por qué te vas al infierno? Pues porque tengo un libro. Y no más. Y gracias a eso existió una amplia red de contrabando dentro de los barcos que llegaban a la Nueva España para evitar el paso por la aduana. Para que se den una idea de cómo hacían este contrabando, una de las formas era pasar los libros dentro de barricas de vino, otra en toneles de fruta seca. ¿Cómo leerían así? Imagínate. Ay, sí, bien rico. Sí, qué rico. Sí. Imagínate sin las barricas de vino, el olorcito que traía. ¿Qué estás haciendo con el libro? Oliéndolo. Es que rasca huele. ¿Se acuerdan de eso, no? De los... Ale así con el libro. Ale, ya le despintaste las letras. Así, ya. Ya estuvo. Y vale. Yo comiéndome el libro. ¿Qué Bueno. pues? Ya lo leí. Otra forma también era pasarlo en cajas de doble fondo, que también era muy común. Tenían como, digamos, una puertita escondida, digamos, así las cajas. Y es que los libros prohibidos eran muy bien pagados por las altas clases debido al riesgo que significaba conseguirlos y transportarlos. Pero quienes los compraban aseguraban que valía la pena. Pues ha de haber estado bien, ¿no? O sea, pues conseguías los libros y... Bueno, imagino que también debe de haber sido difícil. Sí, claro, Ajá. también te arriesgabas que te encontraran con ese cargamento, pues Sí. también era... Te encontraban Qué con miedo. un libro, imagínate con un cargamento. Ajá. Exactamente. No, pues ya. Traficantes de libros, o sea... Dijo, vale, ya ¿Sí era sóteme. negocio? Si era negocio. ¿Sí era negocio? ¿Quién iba a decir? ¿Y qué eres, traficante de libros? De libros.
Coyote de libros. Sí, porque los pasaban en el banco. Fíjate, no. Curiosamente, había obras como las realizadas por autores notablemente ateístas, como Schopenhauer, Marx o Nietzsche, que no formaban parte de este índice prohibido, porque por su hostilidad a la Iglesia Católica estaban prohibidas ipso facto. O sea que prácticamente todo el mundo daba por hecho que estaban prohibidas. O sea, nadie te tenía que decir que estaban prohibidas porque ya era un hecho. Entonces, ni siquiera tenían que estar en el índice. Y también, pues más bien lo que ellos buscaban era enlistar las obras que la gente no sabía que eran prohibidas. Ajá, o que a simple vista no se podían dar cuenta de por qué era prohibida. O es como, por ejemplo, la que dijimos en un principio de Aura, que dices, pues así como que así que alguien te diga de qué trata el libro, ¿no? Pues este chavo va a que le cuenten las cosas del general para pues registrarlo, dices como, pues no, y eso como que tiene prohibido. Entonces lo que buscaban es que precisamente esos libros que no era tan fácil identificar, pues la gente supiera que eran prohibidos. Y bueno, otro de los libros prohibidos fue el titulado El amante de Lady Chatterley. Este era un libro que todas las mujeres de los años 60 querían tener. O sea, era el 50 sombras de Grey. ¿Sí? De esos tiempos. Sí. Y es que este libro, como dijo Vale, era una novela erótica. Híjole. Que veneraba los deseos femeninos por más adúlteros que fueran. No manches. Sí, o sea, era como la liberación de todo lo que las mujeres pues en cierto momento lo piensas o sea, conoces ciertas historias y ahí está plasmado. Ajá. Entonces lo que hacían es que pues obviamente las mujeres de la clase alta buscaban conseguirlos y dice que lo que muchas hacían es que era como que las camas tenían, como que la base de la cama tenía como ciertos cajoncitos escondidos. Y ahí guardaban esos libros porque lo leían en la noche. Entonces, pues ahí tenían su escondite. Cuando se iba el marido a trabajar, Y sacaba el sacaban. libro. ¡Ale, ya ven, ya tengo el libro! Caray. ¡Vente! ¡Híjole! Sí, entonces pues fue un libro muy, muy buscado, pero para ser traficado, porque pues estaba prohibido. No manches. Fue escrito en los años 30 y aunque la editorial estuvo amenazada para publicarlo, decidió hacerla en una versión de bolsillo. O sea, que estuviera chiquitito para que... ¿Por eso salían los mini libritos? Pues yo creo que sí, porque imagino que era más fácil esconderlos. Si no puedo verlos de grandotes ahí en chiquito. Con la lupa. Ah, ya sé. Ahí juntos. Ay, miren qué dice. Ya me vi con mi lupa. Sí. Qué chido. Sí, llegué a comprar muchos de esos así chiquititos. Sí, están muy tiernos. Están tiernos. Sí. Ah, bien difícil leerlos, pero... Sí, pero tú traías tu mini libro. De hecho, yo lo que hacía era que, bueno, compraba así chiquitos, pero de los que ya había leído. O sea, ya nomás como para tenerlo, no sé, como de recuerdo. Se me hace muy tierno. Sí, están muy tiernos esos libritos. Al parecer ese riesgo que tomó la editorial para publicarlo así en bolsillo valió la pena, porque la primera edición se agotó en una semana. Ándale, era famoso ese libro. Sí. Sí, pues todas las doñas querían tenerlo. Sí, pues sí. Dijo, vale, el 50 sombras de Grey de esos tiempos. Y bueno, esta otra obra me imagino que a lo mejor Vale sí la conoce, no sé si Ale también la conozca, pero esta es muy evidente porque estaba prohibida. Se titula Justine, una obra escrita por el Marqués de Sade. Ah, sí. Sí, Marqués de Sade. Sí. Inevitablemente tenía que ser también una obra prohibida. Sí. Para quienes no han leído nunca esta obra, Justine es la personaje principal. Una joven que durante el transcurso de la obra vive cosas muy atroces y obscenas por parte de la sociedad en general, inclusive por la iglesia. Justine es violada y maltratada repetidas veces y la narración no respeta ningún código moral. Si alguien ha leído alguna vez 120 días de Sodoma, también escrito por el Marqués de Sade, pues hagan de cuenta que Justine va en el mismo sentido, nada más que aquí ella es la personaje principal y obviamente está ambientada en otro contexto, pero así de perversa, así de extraña, así de enferma, así está Justine. Entonces, eso sí, claro que la iban a prohibir. De entrada. Sí, o sea, aparte es, como dijo Alexa, son obras muy explícitas, entonces, pues... Sí, hasta el día de hoy, o sea, leer el Marqués de Sade está
fuerte. Sí, o sea, no vas a una librería y oiga, me dan Marqués de Sade, los 120 días de Sodoma. Me da estos. Lo pones como que entre 5 libros. Pero páselo rápido porque ya me están esperando aquí afuera, córrele. Ve que vas y compras así como dices tú, esto y esto y esto. Bien prohibidos también ahorita, Ya casi sé. como tráfico. Otra de las obras, yo creo que también a lo mejor la conocen porque es muy, muy, muy nombrada, Lolita. Ah, sí. Una obra escrita por Vladimir Nabokov. Este es otro de los libros que tampoco tenemos que buscarle mucho porque fue prohibido. En general, la obra trata sobre un hombre enamorado de su hijastra de 12 años. Por supuesto que la iglesia no iba a permitir que una obra con esta narrativa llegara a manos de sus feligreses. Incluso hoy en día, después de haber pasado tantos años, es una obra que sigue generando muchísima polémica y que aún en algunos países está prohibido, o sea, no se puede vender. Es que está pesada. Sí, y también es como de Sí, mucho análisis. Sí, es de mucho análisis. Sí, Creo que porque hasta iban a hacer una película, pero siempre no los dejaron. No los dejaron. Sí, está complicado. Yo una vez, de hecho aquí en Zacatecas, creo que un grupo de escritoras, una vez mi mamá me invitó, hicieron como un ensayo sobre este libro. Y sí estaba como que muy complejo porque, por ejemplo, ellas decían que, y ellas eran feministas, que analizado desde el punto psicológico, había como aspectos en los que no del todo es culpa como de él, sino que también había cosas que hacía Lolita que estaba mal, o sea, que no todo era responsabilidad de él, porque a veces pues es como muy fácil que digamos, no, es que obviamente es el hombre mayor y él es el culpable y todo, pero que sí había como ciertos matices que te dabas cuenta que los dos tenían cierta culpa. Sí. Es que son temas bien complicados, Sí. muy, muy complicados, porque muchas veces pues, se hace de manera muy consciente, ¿no? Entonces, obviamente, pues lo que solemos hacer todos es primero como escamarnos y decir, no, ¿cómo? O sea, y culpar evidentemente a la persona pues, mayor, porque si es una niña, ¿cómo va a tener conciencia y así? Pero si son temas, volvemos a repetir, que se ocupa mucho criterio. Sí, porque de hecho hubo una película hace mucho, ¿no? Pero creo que no se llamaba Lolita, o sea, estaba basado en eso, pero no se llamaba así. Porque hay otra que se parece a Lolita, ¿no? Otra novela. No me acuerdo. creo que María Elena. Algo así. Sí, creo que sí. Sí. Pero Sí, sí, había una pero- película y ahí sí como que te daba a entender, o sea, no que te diera a entender, sino que el personaje que era la niña, pues como que sí hacía, no sé, cosas muy sugerentes, que de pronto dices, ok, sí, como dice Ale, o sea, él es el hombre mayor, es el adulto, es el que sabe y todo, pero pues también, porque esta ya no era como que tan niña, tenía creo que 15, el personaje, entonces pues como que sí Ya. hacía ciertas cosas con toda la premeditación de que ya sabía que iba a pasar, entonces sí, está muy complicado, Sí, entonces sí, obviamente sí. por eso la prohibieron. Y así como estos, pues hay muchos otros libros que fueron prohibidos en su momento o que siguen prohibidos en la actualidad, pero en México estos han sido los más relevantes. Yo les prometí en un principio que íbamos a hablar de los libros prohibidos y también de aquellos libros que podrían ser letales. Oh, sí. Así que ahora vamos con la parte del tema que a Vale le va a encantar y a mí también. Y bueno, pues aquí van los libros más extraños de la historia y que en general todos se consideran hasta cierto punto letales. Cabe mencionar que aquí hay muy pocos, o sea, hay muy pocos libros porque prácticamente los que había son manuscritos muy antiguos que pues, nadie los puede consultar más que donde estén resguardados, o bien porque si se han hecho algunas copias o se han rescatado algunas partes son muy difíciles de conseguir, no están traducidos, sino es muy complicado, entonces prácticamente es imposible tener alguno de estos así original, o sea, el que realmente sea. Pura copia. Ajá, exactamente, o ya están alterados y nada más como saben que la gente los busca, porque son los más extraños, pues hacen cualquier cosa, pero eso no es. Dijo, vale, pura copia. Pura copia. Oye, me acordé de esta parte de... Ay, no me acuerdo, el otro día vi un video donde compras cosas random en internet y que te mandan así de que... ¿No los han visto? Que te llega todo en una bolsa Ziploc. Ay, no he Que visto. son cosas como random, pues, o sea, así que ¿Y como dónde una las caja. compras? No me acuerdo, creo que... No me acuerdo, la verdad. No recuerdo dónde, pero era así de que pedías algo y te llegaba una bolsa con... que un pañuelo lleno de sangre o cosas así como muy raras, o sea, la verdad. Y dices, ¿dónde queda la gente coherente? Qué miedo. Ajá.
O sea, pero tú pides así una caja y, o sea, no dices de qué y te llega lo que sea. Te llega una... Obviamente, sí, tú pides una caja y te esperas a ver qué llega. Y en ese video que los chavos hicieron, llegó así como algo echado a perder, como comida echada a perder, como un pañuelo así como con sangre. Y en los comentarios mucha gente decía, eso también es algo que no es real, o sea, que lo hacen como nada más para que la gente viva la experiencia. Pero dije... No. O sea, ¿en qué momento se les ocurrió ese negocio, sabes? Pero bueno. Pero sí, la gente es muy curiosa y morbosa, entonces... súper. También tiene sentido. Sí. El primero de estos libros es el manuscrito Voynich. No sé bien cómo se pronuncia, pero así se escribe Voynich. Entre 1450 y 1520, en alguna región de Italia, se escribió uno de los libros más extraños cuyo autor es desconocido. Hasta los criptógrafos más aclamados del mundo han intentado descifrar este manuscrito sin éxito alguno. Lo más cercano que han podido interpretar es que se trata de un compendio de alquimia y botánica de plantas y símbolos desconocidos. Se cree que este manuscrito pudo haber sido elaborado por algún científico con conocimientos muy superiores a la época, o inclusive no han descartado la posibilidad de que esta persona haya tenido contacto con alienígenas o que bien el libro tenga un origen extraterrestre. Hasta el 2014 nadie había podido descifrar siquiera una sola palabra del manuscrito. Está súper viejito, o sea, he visto fotos, y no, ya está así como que al borde de deshacerse. Sí, Aunque algunas de las teorías son precisamente que quien lo escribió, pues, o una de dos, o utilizó un código muy difícil de descifrar, o pues sí, tiene un origen muy extraño. No muy reptiliano, muy... no saben de dónde. Extraterrestre, no sé. También, como ahorita lo que nos contaba Ale, hay quienes apuntan a que no se trata más que de un elaborado engaño. Símbolos escritos al azar, pero sin ningún sentido. Y podríamos pensar que sí. Porque de qué otra forma podríamos explicar que han pasado tantos años, lo han estudiado criptógrafos muy bien preparados y pues no han descifrado nada. Está raro eso. Aquí el punto crítico es que en febrero justo del 2014, Stephen Bax, un profesor de la Universidad de Bedfordshire en Reino Unido, anunció que había descifrado el manuscrito en forma parcial. Sin embargo, hasta el día de hoy no han dado a conocer qué dice. No inventé. Y yo, o sea, busqué y sí, o sea, sí, él dijo así como que ya había encontrado como que el sentido de como hallarle a cómo irlo descifrando, pero eso pues desde el 2014, o sea, ya han pasado 7 años y no, yo no encontré nada más de que digan así, pues ya vimos qué dice, o sea, en 7 años me imagino que mínimo una parte ya sabes qué dice y todo. Y no han publicado nada. Y sí está raro porque ya ven que les digo que es como si fuera un compendio de alquimia, de botánica. Entonces, está extraño. Si fuera como un invento, ya no creo que, dicho, ¿no? Y no creo que alguien que pues tiene tan buena reputación se arriesgue y diga, que es real cuando no. Sí. Entonces, pues, este libro seguirá siendo un misterio hasta que alguien diga lo contrario. Sí, ya sé. ¿Cómo se llama? El manuscrito Voynich. Voynich. Así se escribe Voynich. Habrá que esperar. Otros 100 años. Ahí me avisan. Ahí por la ouija me avisan. Si alguien joven nos está viendo en estos momentos, si ya no estamos, ahí nos platican. Hay que poner una cápsula del tiempo, todas las dudas que tengamos. Porque qué tal que ya no nos toca vivir. Sí. Entonces hay que hacer una cápsula de tiempo de recholado. Pero sí consúltenos por la ouija y avísenos, oigan, no nos vamos a ir con la duda. No. Otro de los libros también muy extraños en el ámbito esotérico es el titulado Las clavículas de Salomón. Un libro que contiene conjuros, invocaciones y hechizos misteriosos del siglo XVI. Tradicionalmente es traducido al español como la llave menor de Salomón, porque su nombre original es Lemegeton Clavicul Salomonis. Pero la palabra Lemegeton no tiene ningún significado conocido en latín, y probablemente solo sea una palabra usada por el autor para tratar de decir menor, porque de hecho la palabra clavícula ya es una palabra que en latín significa llave pequeña, entonces es como redundante decir la llave pequeña menor, o sea, pues ya es la llave pequeña. Este grimorio se le atribuye al rey Salomón, pero es muy improbable que sea de él porque no coincide con las fechas. O sea, el tiempo en que Salomón pues vivió
se tenían ciertos conocimientos y en este libro hace referencia a ángeles y demonios y por cómo los nombra, esos nombres se les dieron pues a estas figuras hasta después de la existencia del rey Salomón y de una forma muy distinta, entonces no coincide. No coincide, ajá. A menos que el rey Salomón supiera cosas. Es que él sabe cosas. También podría ser. Se cree que el libro está inspirado en libros cabalísticos y del misticismo musulmán. Las versiones actuales que existen de este libro, como bien les decía en un inicio, no están apegadas al libro original, ya que algunas cosas no se pudieron descifrar. Ahora existen versiones alteradas que fueron realizadas por Samuel Mathers y editadas por Aleister Crowley. Y en su momento, pues las clavículas de Salomón fueron usadas como un manual de instrucciones para invocar a los espíritus mencionados en el libro. En general, es un libro que contiene descripciones detalladas de los espíritus, los conjuros necesarios para invocarles y obligarlos a cumplir la voluntad del conjurador. También explica todas las cosas previas que se deben hacer para la invocación y los rituales necesarios para evitar que los espíritus tomen el control. ¿Ya tú sí lo has visto, Val? Yo lo he visto y he visto también anillos, Ajá. como de protección de Salomón. De hecho, también me quedé con la duda de por qué Salomón es tan importante. Ajá. Un día de eso lo voy a investigar. Un día de estos. Sí, yo de hecho, sí, un día, bueno, para empezar batallé un buen. Sí. Y conseguí uno que es el que está editado por Aleister Crowley. Y sí, son como, bueno, estos ya les he platicado, son como si fueran sigilos. Sí. Y sí, es como que cada sigilo es para invocar a cierto ente. Sí, pero también trae muchas otras cosas, o sea, porque los sigilos están bien complicados, para empezar, tienen un buen de cosas y está muy difícil. Y vienen como muchas instrucciones de preparación, pero yo, o sea, para empezar, pues me imagino que como no lograron descifrar todo, pues está incompleto, entonces no sabes qué tan funcional sea. Y otra cosa es que lo que yo le veo es que es como si a mí ahorita aquí Bill Mortal me dan un libro de medicina, pues dices, de cómo hacer, por ejemplo, una cirugía. Sí, dices, no. Pues no, o sea, si no tienes como que si no tienes los conocimientos básicos, pues no le vas a entender. Entonces yo lo leí, hay cosas que sí entiendes, pero hay otras que no sabes cómo, o sea, está muy extraño. Ya es muy avanzado. Sí, o sea, como que necesitas saber muchas cosas previas que ya vienen ahí, pero que ahí no te explica qué son para que le puedas dar una continuidad, porque sí está... Y sí vienen muchos símbolos, y como que es como cuando los maestros dicen, eso ya lo debieron ver el año pasado, o sea, vienen símbolos así como de que tú ya debes de saber qué son, y uno, ¿y eso qué es? ¿Y con esto qué se invoca? Estamos por ahí. Esto es como un granito de mostaza. Sí, no, sí está muy difícil, ¿no? Sí, yo también así como Vale lo he visto. Lo que sí es que sí hay como muchos amuletos y así que llevan ya esos sellos porque son de protección. Pero fuera de eso, como que todos los rituales que vienen específicamente para invocar algo así, pues sí está muy complicado. Porque hasta dice así como que días, horas específicos, no, sí, muchas todo cosas, así. Entonces sí está muy complicado. Otro de los libros es el Corpus Hermeticum, que se cree fue escrito probablemente por Hermes Trismegisto. Este escrito se compone por 24 textos sagrados en griego que contienen las principales acciones o creencias de las tendencias herméticas. Abarca temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos, la caída del hombre del paraíso y los conceptos de verdad, bien, mal y belleza. Para tener un poco de contexto, bueno, pues a lo mejor quienes ya lo conocen, Hermes Trismegisto es el nombre griego de un personaje histórico y que se menciona en la literatura ocultista como el sabio egipcio, quien creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas conocidas como hermetismo. Y pues el hermetismo, bajo esta tesitura, se crea la llamada literatura hermética, que es, digamos, un conjunto de papiros que contienen hechizos y procedimientos a la iniciación mágica, pero también abarca las leyes del universo. Entonces, pues en general sí es como si fuera, así como hay muchos filósofos que tienen como muy establecida su línea, así es también esta parte. Y la verdad es que, bueno, yo sí nunca he encontrado el libro completo, solo vi así como que pedacitos y sí dice cosas como muy padres. Entonces sí... Está como muy filosófico, ¿no? Me da la impresión. Sí, porque como precisamente esto habla del universo, del bien y del mal y todo esto sí está... Por ejemplo, algo de lo que dice es que
bueno, según esta creencia, que lo que conocemos como Dios no es hombre ni mujer, que tiene a la vez las dos, o sea, que es a la vez hombre y mujer. Y también dice que en realidad no es como un ser que esté más allá de nosotros, que realmente todos estamos formando el cuerpo de Dios, que es como si, así como nosotros que dentro tenemos, no sé, pulmones, hígado y todo, que en realidad todos nosotros somos Dios, o sea, que todos estamos adentro de Dios y Dios es como un ser más grande, pero que nosotros estamos dentro de él. O sea, están cosas así muy raras, así, yo solamente leí como, creo que es 10 páginas, entonces así de, ya fue suficiente, es demasiado para mí. Así, ya de la cabeza, ya sí. Flotando de la cabeza. Así como Jimmy Neutron, así, sí. Espérenme. Sí, pero sí está muy padre, no sé si alguien lo pudiera encontrar completo, pues sí valdría la pena leerlo. Uh-huh. Otro de los libros es el libro de San Cipriano. Este libro, a pesar de ser un santo, este libro es un grimorio ampliamente conocido en el mundo y en su edición más difundida lleva por subtítulo El tesoro del hechicero. De acuerdo con una de las versiones legendarias, en el año 1001, un monje alemán llamado Jonás Sufurino tuvo contacto con los espíritus superiores de la corte infernal, quienes le dieron el libro en las cercanías del monasterio del Monte Brocken, que en la antigüedad, este monte era utilizado como un lugar de reunión para los aquelarres de las brujas. O sea, él era alguien muy religioso, pero en ese momento, pues él dice que se le presentaron pues estos seres infernales y le transmitieron ciertos conocimientos que él plasmó aquí. O sea, a pesar de él ser religioso, lo escribió. Entonces, ese sí nunca lo he leído. No, yo tampoco. No sé qué tan difícil sea conseguirlo, pero suena interesante. Todos estos suenan. Hijo, vale, pues azóteme. Yo los voy a leer. Otro de los libros es el libro de Enoch. Ah, sí. Sí, creo que sí lo he escuchado. Sí. Ajá. Es un libro intertestamentario que forma parte del canon de la Biblia, pero no es reconocido como canónico por las iglesias cristianas. Se trata de un texto religioso apocalíptico hebreo, antiguo, atribuido por la tradición a Enoch, quien era bisabuelo de Noé. Uh-huh. El libro contiene información sobre los orígenes de los demonios y gigantes, y también sobre por qué algunos ángeles cayeron del cielo. También explica el por qué el diluvio, como se narra en el Génesis, solo fue moralmente necesario, pero en realidad no ocurrió. A pesar de contar con una relevante antigüedad, incluso mayor a la de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento, los cánones cristianos no incluyen el libro de Enoch, pues es considerado un libro apócrifo. ¿Lo han leído alguna vez o han leído algo? Yo solamente lo había escuchado, pero no he leído nada. Yo sí he escuchado a Enoch. Uh-huh. Pero no del lado tanto católico, como que lo he escuchado en otra cuestión. Del otro lado. Del otro lado. Pues es que de hecho sí ha como que despertado muchos debates, porque lo que siguen en la Biblia es que, bueno, cuando ya apresan a Jesús y pues ocurre todo esto, hay una parte en la que Judas, cuando ya está arrepentido, cita algo de lo que viene en el libro de Enoch. Entonces, pues lo que han dicho pues la iglesia es que pues Judas lo repitió porque alguna vez por ahí lo escuchó, pero está muy extraño porque viene escrito exactamente lo mismo que viene en el libro de Enoch. O sea, él cita algo de lo que dice Enoch. Y yo leí un pedacito y sí está como que muy raro porque, por ejemplo, él explica que como que la primera creación que hubo eran gigantes, pero que luego, o sea, explica por qué fue necesario erradicarlos, que no, como que no estaba funcionando, y fue entonces cuando apareció Adán y Eva. O sea, es una explicación completamente diferente a lo que está en el Testamento. Entonces, sí está padre. Pero fíjate que hay cosas bien raras. La otra vez estaba viendo en TikTok. Fuente oficial de Arrecholados. Que dicen, hasta nos da pena, ¿verdad? Que nuestra fuente es TikTok. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué se le va a hacer? No, es que, o sea, ahí es como que te da curiosidad y luego ya empiezas a investigar más. Sí, ajá. Pero vi unos también de unas montañas en Taiwán. Ajá. Que está una serpiente, se supone, pero dicen ellos que es una serpiente fosilizada. Uh-huh. Y tú ves la montaña y dije, ay, güey, pues, o sea, si fue un artista, pues, a ver, déjala. O sea, la montaña, unos dicen que tiene forma de serpiente. Sí. Y otros dicen que es una serpiente fosilizada. Y o sea, está gigante eso. Y si tú lo ves, sí se parece mucho a una serpiente. Sí, o sea, las escamas, todo. ¿En Taiwán? Creo que sí, o en Finlandia, algo así. A ver. No, vale, tienes que enseñarnos eso. Sí, yo cuando lo vi dije,
Y luego porque me puse a ver, no sé por qué llegué a ver lo de las titanoboas, no sé. Vale. O sea, tenía Vale que saber. haciendo su exhaustiva investigación para comprobar si sí es o no una serpiente fosilizada. A ver, creo que ya la encontré. Y la mamá vale, ¿qué llevas haciendo 3 días? No, mamá, yo no me voy a ir de aquí hasta descubrir eso. No manches, no te da miedo. Sí, o sea, es que está muy real. Pero, A ver. Sí, o sea, la cara, todo. Pero, ¿los otros dicen que alguien la hizo? ¿O que sola se hizo? Según las leyendas de ahí, es una serpiente que estaba ahí y que se fosilizó. Y que, o sea, son gigantes y que van a volver a la vida cuando sea necesario. Y ellos dicen que fue un artista. Dije, no, pues si fue un artista, mis respetos, porque sí está muy bien hecha. No inventes, o sea, yo no me pararía ahí ni para la foto, o sea. No, pero también sí, bueno, quienes son de ahí tienen esta creencia, es por algo, es por o sea, algo. lo hemos visto también nosotros con los mayas, los aztecas. Pues o es sea, que no se dice por nada. Por ejemplo, ya me acordé por qué investigué las titanoboas. Oye, yo aquí así en shock. ¿Por qué llegué a eso? Porque estaba viendo un TikTok también donde ponían a Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, y la ponen muy grande. Ponen a otra que es noruega, ponen también a un dios que es egipcio y también es una serpiente muy grande. Tú ves la titanoboa y dices, pues sí, o sea, y sí existió la titanoboa. Y acuérdense también que siempre hay muchas similitudes. Ajá. O sea, sí, o sea, no es normal que todas las culturas tengamos ciertas similitudes. Claro. Es por algo, o sea, por algo es. qué miedo. Sí. O sea, imagínate si una serpiente chiquita no Sí, no, inventes, te salió una cosota de esas. Ay, no. Olvídate, no quiero ni pensarlo. A ver si duermo hoy, ¿vale? Vale, bien asustada. O sea, imagínate, neta. Sí, y no. Qué impresionante. Sí. No. Pues a lo mejor sí, ¿no? Por eso le tienen esa, pues, Sí. veneración y respeto, porque, Sí. pues, algo de ese tamaño y con esa imponencia, pues, se Sí. te acerca y así tú de, ahorita te doy un sacrificio, ahorita te doy un sacrificio. Espérate. Pero aguántame allá. De no. Allá, espérame. Qué miedo. No, sí. Yo Oye, no vale, gritando investiga por- más cosas de esas. Ya sé, uno gritando por las cucarachas, ¿no? Sí. Ya, sí, no O sea, sé. y hay gorilas y hay cosas muy exageradas también. O sea, que son montañas. Pero dije, ay, güey, pues para ser montañas están muy reales. Pues es que de hecho ya ven que también han encontrado, Sí. pues, como muchos, ¿cómo se llaman? Sí, como los vestigios de ciertas como ciudades o cosas así. De hecho han encontrado hasta vasijas y como Sí. utensilios muy, muy grandes que dices, pues no tiene como que tanto sentido de ser para personas de nuestro tamaño. Entonces sí hay muchas Sí. cosas como que sí dan a indicio Sí. de que sí hubieron gigantes. Tal vez sí. Ale, en shock. No, yo vi la víbora y te lo juro que me quedé así de... Ale sigue pensando en la titanoboa. Yo opino que hay que abrir un WordPress y hay que poner una teoría ahí. Hay que hacer un libro. ¿Usted qué opina? Usted juzgue. La Valencia. La Valencia desde que Sí, no. empezó el episodio quiere hacer un WordPress. A Rachel Adams no le sorprendo si mañana Vale ya tiene Un su WordPress. WordPress. Oye, vas a estar como los que salen en las películas que están pasando una guerra o en la purga y siempre hay uno que está en contra y trae sus ideas de conspiración y todo. Así Vale con sus radiecitos hablando así en su carro, ¿no? Aquí vamos a hablar acerca de... Vale, día 203. Les dije que la titanoboa sí existía. Miren nomás, ya anda aquí. Allá anda la peñuela. Una de las piedras de la peñuela tenía una... Ay, no, mejor no, porque es por mi casa, ¿no? Ay, no. Y, aquí Vale, creo que estoy viendo la titanoboa. y tanto cerro que hay aquí en Zacatecas. Sí, no, ni pensarlo, de veras. No. Pero abre tu WordPress. Cumple tu sueño. Cumple tu sueño. Ánimo. Otro de los libros es el códice, bueno, más bien es un códice, el Códice de Mendoza. Es un código mexica elaborado en el año 1540 por escribas y pintores mexicas, Sí. quienes usaron el sistema pictográfico antiguo sobre un formato de tipo biombo. Sí. Posteriormente, un escriba español añadió glosas en la escritura alfabética y en español, interpretándolo plasmado por los escribas mexicas con la ayuda de intérpretes indígenas. El nombre que recibe este códice se debe al hecho de que fue encargado por el virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Nada más hicieron 3, ¿no? Sí. Ujú. Pero bueno, ahorita les voy a platicar de qué es.
está constituido por 71 hojas y dividido en 3 partes. La primera sección enumera a los gobernantes mexicas, así a todos los que hubieron desde 1325 hasta 1521. En la segunda se muestra a los Xaltépetl, que eran como... Los Xaltépetl en esos momentos eran como ciertas formas de gobierno, o sea, como por ejemplo, no sé, aquí, el municipio de Guadalupe, el municipio de Zacatecas, así en ese momento, pero se llamaban Xaltépetl. Entonces, en la segunda sección se muestran a los Xaltépetl sometidos al dominio mexica y sus tributaciones, o sea, lo que pagaban de sus impuestos. Y la tercera sección se constituyó por dibujos sobre los aspectos de la vida cotidiana de los mexicas. Y sí, pues están muy bien resguardados esos códices. Sí. Y están muy bonitos. Yo sí vi uno y dije, wow. Creo que uno se lo habían robado. Eran 3. Uno para el virrey, otro para otra persona y otro que se quedaba ahí en... Híjole, yo quiero mi copia. Y se lo robaron. ¿Dónde saco copias? Pero está bonito, Está ¿verdad? bonito, Sí. sí. Y ese es nuestro mexicano. Claro. Y también está prohibido. Qué extraño y prohibido. México lo tiene todo. México. Bien emocionado. Y hasta la fecha, los libros extraños siguen apareciendo. Sí. Hace poco, investigadores de la Universidad del Sur de Dinamarca trabajaron con 3 libros muy raros del siglo XVI y XVII, en los que se habían reciclado manuscritos medievales para elaborar sus cubiertas. Como necesitaban identificar los textos, o al menos leer una parte de su contenido, se dieron cuenta de que las tapas de los 3 volúmenes eran difíciles de leer porque tenían una capa de pintura verde que oscurecía las letras. Para intentar hacer la escritura más legible, llevaron los libros a un laboratorio para ver los elementos químicos que componían la tinta, pues para ver cómo le podían hacer y que se fuera más fácil leerlo. Lo que no se esperaban es que el análisis reveló que la capa de pigmento verde era arsénico, una de las sustancias más tóxicas del mundo. No manches. Y cuya exposición puede provocar síntomas de intoxicación como irritación en el estómago, en el intestino, náuseas, diarrea, irritación de los pulmones, inclusive, dependiendo del tiempo de exposición, ya dijo Vale, puede darte cáncer o matarte en ese ratito. Oye, literal, letal. Letal. No manches, ¿qué pasa por la mente de la gente? No, y déjenme les platico. Este tipo de arsénico se utilizaba muy frecuentemente en la época victoriana. Pues en esa época se creía que el arsénico era venenoso solo si se ingería por vía oral. Pero el arsénico es venenoso si lo hueles y lo tocas, si estás cerca de ti. Sí. Así que lo usaban como ingrediente principal en las pinturas, cosméticos, papel tapiz, juguetes para niños. Inclusive se rociaban insecticidas con arsénico sobre las verduras. O se sumergía, o se sumergía la carne en el veneno para evitar las moscas. O sea, se estaban matando por todos lados. De verdad. No, ¿por qué hay tanto cáncer? Sí. Oye, después vamos a saber que productos de ahora también tenían cosas así, y mira. Y tiempo más adelante, es que usaban el desinfectante para todo en la pandemia. Y tenía esto. Y uno... Así que probablemente el arsénico que se usó en estos libros se usó más bien en ese momento como un método para protegerlos de insectos y de roedores, no tanto como que buscaran matar a alguien con los libros, sino que pues en su momento ellos pensaban que para una persona era inofensivo y solamente alejaba pues a las ratas y así acercarse a los libros. Y bueno, pues dejamos para el final el que puede ser considerado el libro más mortífero de la historia, el cual es titulado Shadows from the Walls of Death, que en español significaría Sombras de los Muros de la Muerte. Este libro contiene casi 100 muestras de papel tapiz. Cada una está saturado con niveles tan potencialmente peligrosos de arsénico que podría matarte con solo tocarlo sin las protecciones adecuadas en las manos. O sea, tiene tanto arsénico que con que nomás lo toques así para darle vuelta, te mueres. Ahí quedaste, así. Y es que el autor de este libro no se proponía matar a nadie con el libro, sino que dado que él era cirujano durante la Guerra Civil estadounidense y profesor de química, formó parte de la Junta de Salud de Michigan y propuso crear conciencia sobre los peligros del papel pigmentado con arsénico. Así que cada página de este libro está forrada con un plástico para que los investigadores puedan consultar el volumen sin peligro,
Pero aún así, para consultarlo hay que seguir ciertas condiciones muy estrictas, como usar guantes especiales, limitar el tiempo de exposición y extremar precauciones mientras se manipula. Yo creo que es una mascarita de esas Sí, ¿no? Sí. gas y todo. Oye, hasta con todo eso me daría un buen terror. ya Decir, sé. no, paso. No, Yo no lo veía. Yo no, sí, no. creo que yo no. tampoco. O sea, pues imagínense, o sea, son 100 papel tapiz llenos de arsénico, o sea, no. Pero bueno, o sea, imagínate. O sea, ¿con qué objetivo lo hizo? Es que él dice que creo que hizo así, también así como los códices, hizo 3 y los llevó como a ciertas escuelas, universidades, no recuerdo. Y les dijo que... No. O sea, les dijo que pues lo que contenía, ¿no? Y todo. Obviamente también esos estaban forrados con plástico y todo. Y les dijo que era para que bueno, pues nada más estuvieron en las escuelas un tiempo, para que se dieran cuenta que hay como ciertas cosas muy peligrosas que de pronto pueden estar al alcance de los estudiantes y demás, y que tienen que estar muy protegidos y cuidados. Entonces era como para que tomara las medidas de que, ok, si lo tenemos aquí, pues obviamente no vamos a dejar que ningún estudiante lo agarre y tener medidas como muy estrictas. Solo fue como para dar ciertas conferencias y crear conciencia de que había cosas muy peligrosas. Y más porque en esos tiempos pues todavía se usaba el arsénico así como en la época como victoriana. si nada. O sea, ya menos, pero todavía no se alcanzaba a ver el peligro que representaba. Entonces, pues, pero creo que es una manera muy extrema de crear conciencia. Sin cabello, sin nada. Normal, la edad. Oye, no, es como vivir la experiencia, pero te quieren prevenir y... Bien al extremo. Está muy al extremo, muy al extremo. Sí, a mí también se me hizo una medida muy... Pues no me las podías hacer una infografía. No uses arsénico. Esto pasa. ¿Un voluntario? Ya sé. Imagínate. Vengan, tóquenlo. Uy, se murió, ¿ya ven? No. Sí, creo que estaba muy extremo eso. No solo Don Porfi ser extremista, vale. No, Creo que sí se la ganó. Sí. Sí se la ganó, de veras. sí me creo que sí. Pues desde el inicio de los tiempos han existido lo prohibido. Bien dicen por allí que en lugar de prohibirle a Adán y Eva comerse la manzana, mejor debieron prohibirles la serpiente para que se la comieran. Quizá la diferencia está en que los motivos por los cuales algo se vuelve prohibido va cambiando dependiendo de la cultura, la época y el contexto social. Eso sí, siempre hay 2 constantes que difícilmente van a cambiar: el Estado y la Iglesia como determinantes de lo prohibido. De lo moral. Y por supuesto, la afición por llamarle prohibido a todo aquello que pone en entredicho nuestras creencias, nuestros ideales e inclusive aquello que está más allá de los límites de nuestro entendimiento. Claro que si se decide incursionar en la lectura de algunos de estos libros que les dijimos, que Vale ya nos dijo que ya se leyó 2, y otros de los raros también ya les he echado un ojo ahí. Como siempre les decimos aquí en Arrecholados, y ahorita también nos decía Ale, que sea con mucho criterio. Sí. Porque ninguno de los pensamientos plasmados en estas páginas debe convertirse en una determinante y tampoco en una verdad absoluta. Pues ahorita ya vieron que aquí nos echamos el debate de muchos libros, porque aunque pareciera pues que no es pues algo así como por ejemplo estos manuscritos que tienen cosas que no se pueden descifrar, pues las temáticas también son complejas. Y es difícil estar del lado de si está bien o está mal o si no deben leerlo. Que al final de cuentas pues todos tenían un objetivo, Sí, ¿no? exacto. Entonces, pero aguas. Con los últimos, los primeros, Sí. léanlos, pero los últimos, aguas. Miren, en cuanto a los últimos, sí, léenlos. Oye, porque también cuando dijiste de Crowley, pues ya ves que dicen que él intentó pues hacer muchos de estos, Sí. y pues obviamente se ponía pues en riesgo, Sí. ¿verdad? Porque son situaciones muy complejas y como bien decías tú, pues obviamente es arriesgar inclusive Tu vida. tu Sí, vida. más que nada yo creo que también por el hecho de que como no se descifró completo, pues sí, es como el ejemplo que les ponía, es como si te encuentras un libro para hacer una cirugía y no está completo. Entonces, pues... Ya abierto, te faltan hojas. Ay, sí, ¿cómo o se sea, te Aquí que arriesgas sigue. también mucho Sí. porque pues te faltan Sí. pasos, a lo Sí. mejor no dice todo lo que ocupas y si te avientas así igual y sale mal, entonces... No igual, sale mal. Sí, sí, o sea, porque no sabes si esa era la parte a la que Sí. le faltaba algo o si esta sí está bien, entonces, pues Sí, no. sí. ¿Quién sabe? Pues en cuanto a estos libros extraños, yo diría, porque Ale les dice que cuidado, que si alguien tiene acceso a ellos, Nos los hagan saber. los intente compartan. leer, descifrarlos, o al menos nos comparte un poquito Sí. de información acerca de su contenido. Habemos mucha gente rara y curiosa
que les vamos a estar muy agradecidos. Alguien se tiene que sacrificar, Ale. Evidentemente no seré yo. El conocimiento es a través del sacrificio. Sí. Y en fin, no pasa de que sucedan alguna de estas tres posibilidades. O nos quedamos en las mismas, no pasa nada, no hay nada nuevo que aprender. O nos cuestionamos todo lo que hasta ahora hemos aceptado como una realidad. O de plano no entendemos nada de lo que diga el libro. O de plano se va en otro plano. ¿Quién sabe, verdad? Puede pasar. Te quedas pelón. Dale bien extremista. O ya desaparece. O ya desapareces. Trasciende. Te llamabas. Ándale, No sé, trasciende. despierden a la titano, ¿qué? Titanoboa. Creo que Ale ya se nos traumó con la titanoboa. No, está horrible, búsquenla, está horrible. Pero es que también había muchos animales también muy grandes, ¿no? Sí. Como por ejemplo el megalodón. Sí. Tiburonzote. Oye, si neta está ahorita las ballenas están Sí. enormes. De ¿Dan miedo? hecho, vi un video donde, bueno, yo sé que ya esto es fuera de contexto, pero salió una lancha, iban como Ah, sí. viendo y le salieron como 3 ballenas. Así. Enorme. Y yo dije, madres, o sea, dicen, ay, qué bonito. Yo no creo que No, sea pues es bonito. que es imponente. Sí. Y una chava estaba como en una tablita y si Sí. te fijas que hasta sube los Sí, pies y hubiera es hecho como- lo mismo, así Sí, que, no. sé, te impone, Sí. pues están enormes. Sí, ¿no? Sí, pues tampoco ya es como, no es como que ellas digan, ay, ahí arriba hay gente, déjenme voy con cuidado, pues no, ¿verdad? No. Pero yo creo que, bueno, así por lo que dice Vale, sí es lógico que todo debía ser más grande antes, porque Sí. de hecho también, bueno, sí vi un video de un chavo, pero porque subieron un video que él decía que era fake, donde decían que habían visto una titanoboa y decía él así de, no inventes, eso no es una titanoboa, No, o será sea, una no, anaconda. no inventes. Y qué o sea, miedo. Ya te estarías Sí, qué persinando miedo. si te hubiera No, parecido una. Ya le estarías contando eso. Entonces, pues él explicaba cómo era o lo que se tiene la noción de cómo era antes una titanoboa. Y lo que él dice es que sería imposible que existiera una ahorita porque lo que comían era muy grande. Sí. O sea, necesitaban comer cosas muy, muy grandes. 10 gentes Y- al día. No, o sea, había peces más grandes. Cocodrilo. O sea, animales, pero imagínense, o sea, si ella necesitaba comer cosas más grandes. ¿Qué más había? Ajá. Exacto. Y pues por ende esos otros animales también, si eran más grandes, necesitaban comer otros más grandes. Entonces, pues sí está extraño que pensemos que pues, siempre todo fue de nuestro tamañito. Chiquito. Bueno, del Small. tamaño de Vale y Ale, porque habemos gente duende que Que ese es otro tema. ese es otro tema, ¿verdad? Ese vamos a tratar luego. También seguramente hay cosas más pequeñas. Como las bacterias, por ejemplo. Tampoco Obviamente no. O sea, cosas que no vemos Titanoboa, a simple pásale. vista. No vemos a simple vista. También las cosas enormes, pues son un misterio. Y hay cosas muy chiquitas. No te creas, Ale, ¿no? No lo digo por ti, obviamente no, sino cosas sí, que haciendo no, referencia ajá, a cosas sí. que no vemos y que no Exacto, podemos Pues hablar claro así. ejemplo, el COVID. O sea, ni lo vemos y vean cómo nos trae. Mendigo COVID. Sí, así de chiquito, pero... Y sí, pues también las cosas más grandes. Ay, investiga eso, Vale. Sí, Ya sé. Sería Sí. padre. Nomás no nos enseñas la tita, no, aparte. Ya no nos la voy a enseñar otra vez. Nos va a Es dar que ya con lo que un vimos colapso ya- nervioso. Oye, imagínate, de seguro hay gente que ya recreó la titanoboa. Sí. ¿Cómo sería? Sí, de hecho Ay, hay uno en no. Estados Unidos que se está comiendo algo. O sea, no pueden ponerla así, no sé, Ay, sentada. no, ya te comiendo dieron algo. O sea, ¿es como un video? No es una estatua de una, Ah. pero que está comiendo. O sea, yo digo, o sea, por. No. Es que ya ves que ahora en eso de lo de 3D y así Ah, sí. recrean todo. No. Pues mira, mientras No lo solamente sea hagan. en tercera dimensión y no lo hagan real, Ay, no. porque somos bien. Como Jurassic Yo Park. aquí el racto Vean Jurassic World, por algo es. Véanlo, pero neta. Y alguien, ay, qué chido es esto, intentarlo. Un inversionista. Sí. No se diga más. Mejor patrocinia Rechola. Sí, Somos buena no se gente. crea Dios. Mejor patrocine podcast. No ni haciendo titanoboas, Sí, mejor nada. venga. Va a acabar mal. Sí. Vea la película. Técnicas para conseguir patrocinadores. La mercadotecnia es mi pasión. Pues ya para finalizar, les diré un proverbio italiano que dice: un libro cuya venta se prohíbe a todos los hombres, la prohibición convierte a un lector en 3.
Y sí es cierto. Sí. Igual Sí. con todas las cosas que prohíben todo. Sí, o sea, cuando te todos dicen, no, nos llaman la atención. sí, y no dices, toques "Vamos". esto. Sí. Me estás diciendo que lo toque, o sea. Ajá, dices, Sí. ¿por qué? Por algo estará prohibido, Sí. pues deja veo. Ajá. Entonces, pues sí, la curiosidad. Está bien. Sea curioso, pero con arsénico no. Punto. Ahí no le entre. Vale, 2021. Sea curioso, pero con arsénico no. Información que cura. Le hace todos los libros, menos los que tienen arsénico. Ay, no. Si lo ve verde, dúdele, porque esos tenían arsénico. Ay, no. Pues yo les dije que el tema sí les iba a gustar Sí, las dos. sí, está porque muy era de chido. libros, pero también de algunos raros. Los primeros Sí. estaban tan raros, los No. prohibidos de aquí en México. Solo pues es complicado El entender Estado. porque los prohibieron. En pocas palabras, el Estado. Pero los últimos, pues sí, Sí, sí. Están muy locos Sí. esos. Ojalá y pronto resuelvan un poquito Ah. lo que son. Dije, espero pronto verlos. No. Espero pronto tenerlos, va a decir Lore. Y al rato, niñas, conseguí el manuscrito. No, pues mis No, condolencias. no más pónganse guantes, porfis. Y al rato, fue un placer. No, pues imagínate, creo que hasta libros originales, que son muy viejitos, los tienes que tener como hasta en un lugar helado. Ah, sí. Ah, sí. Sí, o sea, imagínate ahora esos, ¿cómo los tendrás que tener? No, obviamente Sí. ya ves que ahora con el tema de la protección de los archivos y todo Sí, eso, no. tienes, como dices tú, Ujú. cierta temperatura, Sí. cierto trato, algunas cosas que tienes que agarrar sí o sí con guantes. Sí. Entonces, sí, porque obviamente el papel, pues con el sumamente tiempo se delgadito. va pues deshaciendo, ¿no? Hay cosas que ya, como decía Lore, pues no, incluso se perdieron ciertas páginas por el material que tienen. Entonces, es todo un caso, Sí. todo un tema esto de los archivos. Hasta Hasta hay una padre, ¿no? ley. También, sí. 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 Estar padre estar ahí. Bueno, yo he visto que hasta los agarran como, o sea, se ponen guantes, lo agarran como unas de mini este blanco. pincitas Sí. y están ahí Sí. así dándole la vuelta. Aquí, de hecho, en Zacatecas, pues está la librería del Poder Legislativo, donde tienen sus máquinas específicas para poder digitalizarlos y está como una cama, o sea, como un cuarto oscuro, pues, o sea, donde revelaban, haz de cuenta, como el proceso donde Las revelaban fotos. las fotos antes. Y literalmente está completamente oscuro, súper frío, la persona está con guantes y como dice Lore, tiene todos sus mecanismos para poder moverlos. Y eso que no son libros tan viejos, o sea, como los que nos estás diciendo tú. Y, o sea, literalmente así de que pasan página, tienen un escáner especial carísimo, por supuesto, Sí. para que esa luz no les afecte al momento de pasarlos. Entonces está muy padre que de repente estás viendo el libro y ya de ratito lo ves en la pantalla, Sí. en cuestión de segundos. ¡Uy, qué padre! Está chido. No, sí, pero anímense, al menos a leer los primeros. Sí. Aura. O sea, a lo mejor estos raros, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor ni los van a encontrar. Pero los demás, sí. Sí. Pero también si los encuentran, pues ya dijo Lore. Compártelos. Pásenlos. Ahí díganos qué le hallaron. Sí, pero imagínate también todo el resguardo que deben de tener estos Sí. libros, ¿no? Sí, porque pues ya llevan tantos años. Y luego me imagino que, o sea, estarle buscando descifrar es como una y Sí, otra vez no. revisar lo mismo, entonces como que con mucho cuidadito. Ha de ser Sí. cansado. Sí. Bueno, ya mínimo nos hicimos el propósito de leer ahora. Sí, Entonces, ay, se escucha muy padre. ahí les diremos cómo nos fue con esa experiencia. ¿Qué tan maldito quedó el asunto? Pero bueno, esperemos estar con ustedes el próximo jueves en caso de que Lore no encuentre esos libros antes. Esperamos estar aquí el próximo jueves con ustedes y como saben, pues siempre les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Lore, como siempre, nos trae un tema muy, muy curioso, muy raro, pero que siempre nos deja pues en shock, como con la Titanova aquí con los tips de Vale. Pero bueno, la verdad es que de eso se trata, que pasen un momento muy chido con nosotras, pero que también aprendan cosas nuevas y que también despertemos el interés de buscar temas diferentes. Entonces, les agradecemos muchísimo a quienes llegaron hasta este minuto del podcast y ya saben, compártanos, síganos y díganos cuáles serían los temas que les gustaría que habláramos para traerlos aquí a la mesa de Arrecholados Podcast. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Gracias. Hola, queremos que nos dejes tus opiniones y que nos platiques qué te parecen nuestros videos y si ya nos escuchas en todas las plataformas. También te dejamos nuestras redes sociales y acuérdate, no te olvides de darle like a la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones.